Alberto, muchísimas gracias. Excelente las charlas que me precedieron, así que vamos ahora a avanzar con el COVID prolongado con impacto en pulmón. Primero, bueno, agradecerte a vos, a la doctora Lurzo también, a Marcos, a Paolo, al Servicio de Neumología del Hospital Italiano y a Vero Barcos por su ayuda en la confección de esta clase. Y la verdad que está buenísima un poco lo que habló Marcos, porque me deja el pie para hablar varias de las cosas que vamos a hablar en esta charla. Siempre nos reímos mucho con Adrián Gasser cuando los pacientes en los consultorios de enfermedad intersticial, muchas veces, estoy hablando antes de COVID, ¿no? Nos decían, usted sabe, doctor, que este cuadro me empezó a mí después de una neumonía. Y nosotros, la verdad que lo jerarquizamos no demasiado, creíamos que muchas veces sería una casualidad, y la verdad que lo empezamos a pensar más seriamente a partir de esta avalancha de cuadros de COVID prolongado que estamos viendo ahora. Y miren si será nuevo esto, que la verdad que muchos todavía tienen dudas de cómo llamarle a esta entidad. Le podemos poner el nombre que ustedes quieran. Yo el año pasado di esta charla varias veces, le ponemos fibrosis post-COVID. Después entendimos que por ahí no era el término más adecuado, enfermedad pulmonar intersticial en contexto asociado a COVID. COVID prolongado con impacto en pulmón, como decidimos con Alberto ponerle esta charla que nos pareció más adecuado. Fibrosis laica asociada a COVID, síndrome postsecular en COVID, COVID prolongado, long COVID, bueno. La verdad, distintos nombres para un mismo problema, claramente. Y primero que nada, quiero que sepan de entrada que mucho de lo que voy a hablar son opiniones y experiencias personales. La verdad que tenemos poco y nada de evidencia. Está empezando a aparecer alguna evidencia que no es de gran calidad, que la vamos a repasar en los próximos 18 o 20 minutos. La verdad que una de las cosas que me propongo develar en estos primeros slides es decir, bueno, las infecciones virales en general y la infección por SARS-CoV-2, COVID en particular, ¿se asocia al incremento del riesgo de desarrollo de fibrosis pulmonar? Porque es algo que, como vamos a ver, la verdad que los virus son gatillos de procesos fibrosantes del pulmón, no es algo nuevo, se viene acumulando en literatura. Hay paper más viejo que esto es 2010, donde ya se hablaba que la infección viral y la edad son cofactores para el desarrollo de fibrosis pulmonar. Hay artículos de esta época y anteriores también, específicamente para fibrosis pulmonar idiopática. Este es un trabajo que todavía está en preprint, pero que ya está próximo a ser publicado, del grupo de Naftali Kaminsky, en donde hacen una muy lindo estudio de cortes, en dos cortes grandes de Estados Unidos, de Florida y de California, en donde en ambos cortes ven que el desarrollo, las neumonías virales se asocian con un incremento de riesgo de desarrollo de fibrosis pulmonar en un periodo de 7 años en alrededor de un 50%. Y lo otro es decir, bueno, algunas pruebas específicas para el caso de COVID tenemos ahora también, porque lo que mostraste hasta ahora son fibrosis pulmonar en general en la etapa pre-COVID. Y empieza a aparecer, es una revisión sistemática y metaanálisis del grupo de Gilly Jenkins y de Ian Stewart, de Nottingham, en donde ellos también, es un trabajo muy, muy lindo, y ellos también encuentran que tanto para el caso de SARS-CoV-2 como para el caso de otros coronavirus, y para el caso del propio virus de la influenza, hay un incremento del riesgo cuando hacen un análisis sistemático y el metaanálisis de desarrollo de enfermedad pulmonar inflamatoria y fibrosis pulmonar. Con lo cual, bueno, parecería ser que ya no deberían quedar dudas a esta altura de que los virus pueden causar o pueden desencadenar o pueden ser un cofactor, un gatillo de inflamación y fibrosis posterior en el pulmón. Y cuando, revisando los slides de esta charla, que como les comentaba, me pidieron que las dé el año pasado varias veces, ya decíamos, hace un año atrás, nos preguntábamos, ¿la tasa de fibrosis pulmonar asociada a COVID será diferente a lo que hemos observado históricamente como secuelas de síndrome de distrés respiratorio del adulto? Porque al fin y al cabo, siempre hemos visto que pacientes con distrés respiratorio podían quedar con secuelas pulmonares. Y ya hace un año atrás, para esta época, cuando era todavía muy nuevito, y en Argentina todavía había muy pocos casos, la pandemia había explotado primero en China, después en Europa, pero acá había pocos casos en abril, mayo del año pasado, y nos llegaban reportes de fibrosis post-COVID, ya especulábamos que había posibles mecanismos que podían llevar a la fibrosis, al desarrollo de fibrosis en COVID, y que había pacientes que podían tener más riesgo, y ya especulábamos algunas razones por las cuales, digamos, la COVID severa
podía asociarse al desarrollo de fibrosis pulmonar progresiva. Por empezar, los pacientes que tienen enfermedad más severa y más mortalidad, en el caso de COVID, son los mismos que desarrollan fibrosis pulmonar, son más los hombres, más una edad elevada, con determinadas comorbilidades como hipertensión y diabetes. Sabíamos, como dijimos recién, que la fibrosis poliopática se asocia a tigres virales, y sabíamos que los pacientes que salían de altas con COVID, los sobrevivientes de COVID, tenían deterioro de la función pulmonar y muchos habían requerido ventilación mecánica, que es otro factor de riesgo. Entonces, bueno, lo que decíamos era, bueno, cuidado con aquellos pacientes que están con neumonía severa, sobre todo si son hombres de edad avanzada, con comorbilidades, sobre todo aquellos que tienen ventilación mecánica en terapia intensiva, estadía prolongada en terapia intensiva y con altas dosis de requerimiento de oxigenoterapia. Pero claro, ahora el panorama se empieza a aclarar un poquito. Ya empezamos a tener investigaciones que nos muestran que el desarrollo de fibrosis pulmonar después del COVID se asocia, por ejemplo, con el acortamiento telomérico. Ustedes saben que el acortamiento telomérico se asocia con el envejecimiento prematuro y con el desarrollo precoz de fibrosis pulmonar familiar, y esto es algo de lo cual tenemos evidencia desde hace unos cuantos años, con lo cual parece haber un link también genético en la susceptibilidad al desarrollo de fibrosis luego de la infección por COVID. Y bueno, ya hace un año atrás concluíamos que la fibrosis pulmonar post-COVID, en aquel momento decíamos podría eventualmente ser rara, no teníamos todavía muy claro cuál iba a ser la verdadera prevalencia, pero una rara y seria complicación de una enfermedad común como es COVID nos obligaba a estar alertas. Lo decíamos hace un año. Pero claro, bueno, la verdad que un año después ha cambiado, ya tenemos casuísticas más grandes, con seguimientos a más largo plazo y de hasta 6 meses. Pero primero que nada les quiero mostrar con bastante orgullo este trabajo multicéntrico que hemos hecho. La primera autora es nuestra amiga y investigadora de Brasil, Leticia Cabana Dorado, y esto está mandado a publicar. Es un trabajo multicéntrico donde participó FUNEF, está Adrián Gasser, está Daniel Zamolki de Argentina, que colaboró con muchos casos también, varios centros de Brasil, Diva Patel de Miami, Estados Unidos, y un centro de París, en donde actualmente está la doctora Caguano junto con Bruno Castani trabajando. Este es un estudio retrospectivo. Una de las fortalezas, en mi opinión, de este estudio es que todos los pacientes tenían una tomografía previa sin EPI y otra tomografía como mínimo a los 28 días. Entonces todos los pacientes estamos seguros que no tienen nada de enfermedad intersticial. Incluimos 34 pacientes, de los cuales tuvimos que excluir 12, por distintos motivos, sobre todo en algunos por ausencia de una tomografía basal y 8 por tomografía previa a los 28 días. Finalmente fueron 22, todos con tomografía basal previa, y el hallazgo más frecuente fue virus mediado difuso multifocal en el 86% de los pacientes, y luego de una mediana de casi 2 meses, 18% de los pacientes, 4 pacientes estaban todavía hospitalizados, y en la TC de seguimiento mostraban signos inequívocos de fibrosis, retículo, bronquiectasia, distorsión de la arquitectura en un 53% de los casos, seguido por virus mediado y consolidaciones en un 41% de los casos. Un solo caso tenía evidencia tomográfica de panal de abejas. Y esta es la diapositiva importante, que es la que quiero que se lleven, que encontramos 3 tipos de patrones de tomográficos en el tiempo, en esta cohorte de pacientes con COVID. Uno, empeoramiento o no mejoría, la mitad de los pacientes tuvieron empeoramiento o no mejoría en este término medio de 2 meses. Otro grupo, que es el 36%, tuvieron mejoría pero con enfermedad residual. Adrián mostró un caso hace un ratito. Y un tercer grupo mostró mejorías en las bases pulmonares, pero con enfermedad persistente en los lóbulos superiores, un 14%. Como les decía, para mí una de las fortalezas del estudio es, primero, porque siempre se habla, bueno, los pacientes con COVID, con impacto en pulmón, con evidencia de enfermedad severa y fibrosante, por lo general va mejorando con el tiempo. Bueno, va mejorando con el tiempo los que no se mueren. Hay un 20% de los pacientes que se mueren dentro de los primeros 60 días. Ese es un punto a tener en cuenta. Y de los que salen finalmente de internación, salen de terapia y pueden ir recuperando, hay un porcentaje que va limpiando y hay otro porcentaje que queda con secuelas opacidades persistentes en el pulmón, y necesitamos un seguimiento a más largo plazo para saber qué pasa con este último grupo. Fíjense, estos son algunos este trabajo, como les decía, está terminado de publicar, todavía no está publicado. Estos son algunos de los casos. Este es un caso
en donde hay 55 días de diferencia entre la primera tomografía de la izquierda y la segunda y la de la derecha, en donde hay un claro empeoramiento, donde se ve retículo, virus modelado, bronquiectasia por tracción. Ahora vamos a volver, Marcos lo mencionó, muy interesante, vamos a volver sobre el tema de las bronquiectasias por tracción en este contexto. Este es otro de los pacientes en donde hay una clara mejoría, con una diferencia de 80 días entre la primera tomografía y la segunda, y este paciente fue dado de alta vivo, en donde hay una muy importante mejoría tomográfica. Este es el anteúltimo que le quiero mostrar de nuestro trabajo, en donde hay mejoría de las bases, pero con enfermedad residual, como pueden ver en los lóbulos superiores, con 62 días de diferencia entre las tomografías, también dado de alta vivo. Y este es un caso también de mejoría, pero donde pueden ver cómo a los 32 días había empeoramiento en las opacidades tomográficas, pero a los 90 días hay una, diría, espectacular mejoría con casi resolución completa de las opacidades. Pero como les decía, empiezan a aparecer estudios con seguimiento a más mediano plazo. Tenemos ya 6 meses, con publicaciones con 6 meses de seguimiento. Este artículo también lo mencionó Marcos, es un artículo chino, con 6 meses de seguimiento, 114 pacientes dados de alta, con tomografía a los 17 días y a los 175 días. Y, bueno, encontraron tomografías con hallazgos fibróticos y no fibróticos, y dentro de estos últimos, bronquiectasia por tracción, bandas y O panal de abejas. La tomografía de seguimiento encontraron un cambio de tipo fibrótico en un 35% de los pacientes, enfermedad residual en un 27% y resolución completa en un 38%. También encuentran como 3 patrones distintos, algo parecido a lo que encontramos en el trabajo nuestro. Y en el multivariado lo que encuentran ellos es que la edad avanzada, el antecedente de haber tenido o cursado síndrome de estrés respiratorio, la internación prolongada, la taquicardia, el antecedente de ventilación no invasiva, más la puntuación mayor en la tomografía de tórax inicial son los factores que se asociaron como independientemente al desarrollo de fibrosis en el estudio multivariado. A ver, algo digno de mencionar, y quiero detenerme brevemente en esto, si bien hay veces que hay signos inequívocos de fibrosis, la verdad que con Adrián Gasser hablamos siempre. Si a ustedes nos decían, antes de la pandemia de COVID, que las bronquiectasias por tracción podían retrogradar, nosotros te decíamos, estás completamente loco. Y esta es una de las cosas que nos está enseñando, una de las muchas cosas que nos está enseñando este virus. Siempre hay margen para el optimismo, y muchas veces las bronquiectasias por tracción, digo, por supuesto, otros signos de fibrosis también, pero la bronquiectasia por tracción, como uno de los signos más importantes, pueden retrogradar. Este es un estudio chino publicado el año pasado, que ya tiene un tiempo, en donde muestran cómo tras una media de 10 días del alta y una media de 31 días de alta, hay mejoría en todos los parámetros, virus merilado, consolidación, endosamiento sectorial, pero fíjense sobre todo de las bronquiectasias por tracción en esos pacientes que habían quedado con opacidades persistentes tras el alta. Y esta editorial, este es una editorial de Ator Wells, del artículo inglés, es uno de los artículos ingleses que usaron una corte inglesa de distintos hospitales del Reino Unido. La verdad que es como todo lo que nos deja Atoll, no tiene desperdicio y es realmente para guardarla, porque como decía, de colección. Nos deja algunas reflexiones si hablamos de fibrosis COVID o de enfermedad pulmonar intersticial asociada a COVID. Primero que la mayor parte o casi todos los estudios no tienen histología. Dato no menor, los que tienen histología son aquellos estudios de postmortem o de autopsias de pacientes que murieron en esa primera etapa que les digo, pero no son pacientes sobrevivientes. Con lo cual, ahí tenemos un sesgo muy importante. Hablar de enfermedad pulmonar intersticial post-COVID implicaría asumir que estos pacientes van a quedar, como valga la redundancia, con enfermedad pulmonar intersticial persistente. Con una enfermedad, cosa que todavía no sabemos en la mayoría de los pacientes si esto va a ocurrir a largo plazo. Sabemos que en un grupo importante no, porque van mejorando claramente, pero hay un subgrupo de pacientes que pueden quedar y lo tenemos que continuar siguiendo en el tiempo. Y entre cambios fibróticos y no fibróticos hay un área gris muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber fibrosis inmadura. Y si hablamos de bronquiectasias por tracción, uno de los signos más importantes para los que nos dedicamos a enfermedad intersticial, radiólogos, neumonólogos, patólogos, si hablamos de bronquiectasias por tracción que retrogradan, es porque hay fibrosis inmadura. Muchas veces probablemente surgido a partir de un pulmón con daño alveolar difuso que va remodelando. Y salvo para el caso del panal de abejas, que es el santo grial de la fibrosis y sabemos que no vuelve para atrás nunca, el resto de los hallazgos fibróticos pueden mejorar. Habría dos mecanismos. Uno es el mecanismo de injuria pulmonar directa o toxicidad viral directa,
por el virus, y el otro es un mecanismo más de gatillo de enfermedad autoinmune, de autoinmunidad. Y es esta autoinmunidad probablemente la que predomina en el COVID prolongado a largo plazo con enfermedad pulmonar intersticial. El otro punto es que hay muchos de estos pacientes que pueden haber tenido anormalidades intersticiales previas que no están documentadas. Nosotros tenemos en el trabajo nuestro, como les mostré, una tomografía que nos asegura que no había anormalidades intersticiales previas, como también un factor de riesgo para que la infección viral pueda hacer que se exacerbe la enfermedad intersticial. Pero bueno, siempre decimos, bueno, Juan, todo muy lindo. Y cuando doy esta charla siempre me preguntan lo mismo, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos a los pacientes que están todavía internados, que tienen internación prolongada, que tienen signos fibróticos en la tomografía, que vienen empeorando, o aquellos pacientes que logramos externarlos, pero que salen con tomografías horrorosas, se van con tomografías horribles, pacientes que hacían una vida normal y que se van oxígeno dependientes, con polineuropatía del paciente crítico y con una tomografía horrible a la casa? ¿Qué hacemos? Y bueno, ya decíamos hace un año que habría un rol potencial para los esteroides, pero que de ninguna manera lo puedo afirmar porque no hay ensayos clínicos para esto, ¿no? Hay ensayos clínicos para la neumonía COVID aguda, el recovery, pero no hay ensayos clínicos para tratar estos pacientes. Y cuando me consultaban por esto, yo siempre decía que ¿por qué tiendo a indicar siempre una prueba de esteroides en estos pacientes? Bueno, me digo por lo siguiente, fíjense, les propongo rapidito un juego, les voy a mostrar 6 tomografías. Son todas tomografías nuestras. El primero que hizo este juego fue Adrián. No voy a decir cómo le fue ahora, pero Adrián Gasser fue el primero que se prestó a este juego el año pasado. Hay 6 tomografías. 3 son neumonías COVID y 3 son pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociadas a enfermedades autoinmunes. 3 son neumonías COVID y 3 son pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad autoinmune. Hay alguna miopatía, hay una esclerodermia. Bueno. Acá lo vemos, cuáles son COVID y cuáles son, hay una miositis, un esclero y una superposición de escleromiositis. Como ven, hay similitudes. Y si hay similitudes, y los pacientes con enfermedad del tejido conectivo tienen, que por lo general, áreas de neumonía no específica y áreas de neumonía organizada, y sabemos históricamente que responden a los esteroides, ¿por qué no habríamos de tratar con esteroides de manera más prolongada? No la dosis del recovery de 6 miligramos 10 días, sino por qué no habríamos de tratar a estos pacientes con corticoides. Se está empezando a publicar alguna cosa más, todavía no hay trabajo de calidad, todavía no hay trabajo de grupo de control, esa es la gran realidad, la cruda realidad que tenemos que enfrentar. Les decíamos, el recovery mostró que en los pacientes con neumonía COVID, que no requieren soporte, que requieren soporte respiratorio, se benefician claramente y hoy por hoy sabemos que los corticoides son la medida terapéutica más importante para tratar la neumonía COVID aguda. Pero esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la neumonía COVID aguda, es otra cosa. Entonces yo creo que muchas veces estamos dejados subtratados o maltratados, si se me permite el término, maltratados, o inadecuadamente tratados, para hablar con mayor propiedad, a muchos pacientes que tienen áreas persistentes de neumonía organizada, o de neumonía organizada aguda fibrinosa, que es una variante de neumonía organizada con más fibrina, muchas veces que es conocida, que es gatillada por infecciones virales, y la estamos dejando subtratada. Y son pacientes que muchas veces se van sin esteroides, o salen de alta sin esteroides. Como decíamos, hay autopsias que muestran neumonía organizada y la FOB, neumonía organizada aguda fibrinosa. Y lo dejamos con el esquema del recovery y después no reciben, a veces reciben un poco más de esteroides durante la internación y después no reciben más esteroides. Entonces, ¿cuál sería un uso racional de los esteroides para estos pacientes? Bueno, esta es una propuesta mía. Estos pacientes deberían recibir meprednisona de 0,3 a 0,5 miligramos kilo día por vía oral, nunca más de 30 miligramos, porque agregamos toxicidad y poco efecto terapéutico. Siempre vamos a hablar de la respuesta y la función pulmonar. Una alternativa que para mí es cada vez más válida, que es usar minipulsos de esteroides, minipulsos de metilprednisolona a 125 miligramos durante 3 días en bolos intravenosos y luego dejarlos a los pacientes con 20 miligramos de tilsona por 2 a 3 veces. Me van a decir, bueno, y después se pueden asociar ahorradores de esteroides, como usamos muchos los médicos que nos dedicamos en intersticio pulmonar, micofenolato, azatioprina, bueno.
y después el tocilizumab, ahora voy a hablar brevemente. La verdad, hay que ver caso por caso, y en algunos casos es posible que, si vemos que hay una respuesta lenta, ir sacándole los esteroides y asociar algún inmunosupresor. Pero uno de los mensajes es, está bien, si el paciente tiene tomográficamente potencial de reversión, tiene áreas de neumonía organizada, vamos a usar esteroides. Mi sugerencia es usarlo en esas dos, y después me gustaría conocer vuestras opiniones. Pero por lo general, no prolongarlo por más de 3 meses, solo si hay áreas de existencia de neumonía organizada y hay una documentada respuesta. Si no, la verdad que lo único que vamos a hacer es encarnizarnos, tener más toxicidad esteroidea, síndrome de Cushing, y además sabemos que el COVID, entre otras cosas, podemos exacerbar el estado procoagulante que tiene y que dura muchas veces varios meses esta desagradable enfermedad. Brevemente, y para ya terminar, en los últimos slides, desde el inicio de la pandemia se viene probando el target de los inhibidores de las interleuquinas, de la interleuquina 6 sobre todo, y de la interleuquina 1. Los resultados inicialmente fueron bastante desalentadores, siempre para tratar la neumonía COVID aguda. Y por eso hasta se incorporó como rama del recovery, con lo cual lo que podemos decir muchas de las cosas que podemos decir del tocilizumab no aplicarían a la fibrosis COVID, pero bueno, si extrapoláramos los resultados del recovery, tenemos, ahora primero les quiero mostrar este trabajo, y también es del grupo de Gailey Jenkins y Diane Stewart de Nottingham, en donde, bueno, hacen una revisión sistemática con metaanálisis y encuentran que el riesgo de muerte se ve reducido significativamente con tocilizumab. Y tenemos la rama del recovery para la neumonía, para la neumonía aguda, donde también mostró un efecto, algo menor que lo que les mostré recién, pero a partir de esto, en la mayor parte del mundo ahora, se ha incorporado el tocilizumab para tratar, como parte del arsenal terapéutico, para tratar la neumonía COVID. Y para terminar, lo que también siempre me preguntan, si a la fibrosis pulmonar idiopática y a las enfermedades fibrosantes progresivas no fibrosis pulmonar idiopática, las estamos tratando ahora con antifibróticos a partir de la evidencia robusta que tenemos, sobre todo con nintedanib, y para fibrosis pulmonar idiopática con pirfenidona también. ¿Por qué no pensar en tratar a la fibrosis post-COVID con antifibróticos? Bueno, cuando uno busca en clinicaltrials.gov hay 34 estudios. Cuando uno pone la búsqueda de COVID fibrosis, no todos son con antifibróticos, pero la mayoría son con antifibróticos, de estos 34. Les cuento, hay un estudio, los dos, me parece que el extracto que yo hago, los dos más interesantes, es del profesor Bruno Kestani en París, con nintedanib, 150 miligramos 2 veces por día, que es la dosis que usamos para fibrosis pulmonar, a 12 meses, y hay un estudio de la doctora María Molina en Barcelona, también con pirfenidona. Pero bueno, la verdad es que todavía no tenemos ningún resultado, no tenemos ninguna evidencia de calidad con antifibróticos. Mi recomendación es, en ausencia de evidencia de calidad y en ausencia de documentos de consenso nacionales e internacionales, es no usar antifibróticos en estos pacientes fuera del marco de ensayos clínicos, que tampoco tenemos en Argentina, por ahora. Así que bueno, para terminar, pensamos y nos reímos siempre con Adrián Gasser, la próxima vez que su paciente le diga que todo empezó luego de una neumonía hace 2 años, paciente que lo estamos estudiando por una enfermedad intersticial, un poco el mensaje es: créanle al paciente que todo empezó después de una neumonía, su fibrosis pulmonar. Bueno, le quiero agradecer al doctor Alberto Seehaus en especial por la invitación que tanto nos gusta a compartir con los colegas y amigos del Hospital Italiano. El doctor Seehaus es un ejemplo de profesional y de persona, y bueno, que sé que se está jubilando del hospital, pero seguiremos trabajando juntos en las distintas cosas que nos unen. Muchísimas gracias, le dejo mi mail y le vuelvo a agradecer a Vero por la ayuda con esta charla.